Durante algunos domingos hemos estado pensando en torno a lo que hemos llamado las invitaciones de Jesús. Allí hay mensajes muy puntuales y muy necesarios para el hombre y la mujer de este siglo XXI. Esas invitaciones siguen vigentes como toda palabra de Dios. El Señor dijo que el cielo y la tierra podrían pasar, pero la palabra suya, la palabra de Dios, nunca va a pasar. La palabra de Dios nunca pierde vigencia, siempre es pertinente, así como lo fue para los hombres y mujeres de hace 2000 años atrás, sigue siendo útil y necesario para el hombre de hoy como que si se hubiese escrito ayer. Porque la palabra de Dios no cambia, es la misma. Las necesidades del hombre siempre han sido las mismas. Y la solución para los problemas del hombre y la mujer siguen siendo las mismas, están en la palabra de Dios. Hemos hablado en domingos anteriores acerca de que el Señor invita a todos los trabajados y cansados por el pecado a que vengan a Él y Él les va a dar descanso. En mi experiencia personal, pensando en aquellos años juveniles cuando no tenía a Cristo en mi corazón, a pesar de que no fueron muchos los años en que viví sin Cristo, realmente cuando regreso mi película me doy cuenta que fueron años pesados, que fueron meses duros y que realmente sentía una carga en mi corazón, en mi ser, que no me dejaba mover con facilidad. Decíamos en aquella ocasión que hay muchas personas que no sienten el pecado como una carga, que lo disfrutan, que es un deleite. Y decían en aquel entonces de que desafortunadamente para ellos no es esta invitación. Porque la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que se sienten cansados y cargados por el pecado, que yo les daré descanso. Más adelante hay otra invitación: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa primera invitación y ese regalo que lleva implícito es precisamente eso, es gratuito porque el Señor nos los da por gracia. Pero cuando dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, allí es una responsabilidad nuestra. Decíamos que allí el yugo tiene que ver con estar sujeto a un maestro y aprender de él, bajo las normas y las condiciones que el maestro establece. Y recordábamos en aquella ocasión que en el caso particular de los maestros fariseos y de los escribas, que tenían bajo su responsabilidad la enseñanza de la ley, realmente para los judíos era muy pesada esta carga, porque era una sumatoria entre la ley propia de Moisés y la cantidad de normativas y de tradiciones que se le agregó, que eran más de 600 artículos que debían cumplir todos los días. El Señor decía también que era tan pesada esa carga que en esa escuela farisea, que cuando se violaba un punto de esa ley, también según el apóstol Pablo, nos hacían culpables de todos. Imposible. Por eso decía el Señor: ustedes hagan lo que les dicen, pero no lo que hacen, hablando a las personas acerca de sus maestros fariseos, porque ellos dicen pero no hacen. La tercera invitación que estudiábamos era acerca de lo que dice el Señor en el Evangelio según Marcos: venid a mí y os haré y os convertiré en pescadores de hombres. Decíamos en esa ocasión que una de las consecuencias, uno de los trabajos inmediatos que tiene una persona que ha aceptado al Señor Jesucristo como Salvador es el hecho de que tiene una misión maravillosa y extraordinaria. Es necesario compartir eso tan maravilloso que el Señor nos ha dado. No se puede
entender un seguidor de Jesucristo sin que hable de Jesucristo. Es necesario hacerlo. Y es una invitación que el Señor hace de acuerdo a la palabra del Señor. Hoy vamos a estar, como ya dijo nuestra hermana directora, en Lucas capítulo 14, para estar allí en los versículos 25 al 33, que dice la palabra de Dios así, la repito, ya lo hemos leído, pero voy a volver a leerlo. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, segunda vez que lo dice en este trozo tan corto, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, tercera vez que lo dice, no puede ser mi discípulo. He titulado estas meditaciones, la de hoy y la de algunos otros domingos, una expresión que el Señor dice aquí: sígueme, pero debes cumplir las condiciones del discipulado. Sígueme, pero debes cumplir las condiciones del discipulado. He considerado necesario hablar un poco acerca del contexto cultural en el cual se mueve este pasaje de las Escrituras, para que podamos entender alguna terminología que está aquí, que si no conocemos el contexto, entonces nos va a parecer un poco extraño. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona eso de seguir a Jesús con ser discípulo de Él? Eso lo vamos a entender si prestamos un poquito de atención a lo que les traigo en esta primera parte de esta meditación. Debo decir que la audiencia de Jesús sabía lo que Él quería decir cuando invitaba a seguirlo, y también tenía muy claro quién era un discípulo. ¿Por qué razón? Porque la sociedad judía, la sociedad romana, que era el imperio que predominaba en el tiempo de Jesús, tenía muchísima influencia griega en el aspecto cultural, en el aspecto filosófico, en el aspecto educativo fundamentalmente. En la metodología de enseñanza griega, déjenme decirle que no existían pupitres ni aulas como las que nosotros conocemos en esta parte occidental del mundo. Eso no era conocido para los alumnos y para los maestros de aquel tiempo. Hubo un filósofo famoso llamado Platón. Este hombre vivió entre los años 428 y 347 antes de Jesucristo y tuvo una vida longeva. Vivió 81 años y fue alumno de un gran filósofo griego llamado Sócrates, y fue maestro de otro grande, como lo fue Aristóteles. Era realmente y fue un hombre que ha resaltado no solamente en el mundo de su país, sino en todo el mundo, a tal punto que sus conceptos filosóficos aún persisten en este tiempo. Platón fundó su escuela filosófica por allá en el año 387 antes de Jesucristo, y lo hizo en los jardines de una casa cuyo propietario se llamaba Academo. Y en honor a este hombre
que le prestó sus jardines para desarrollar su metodología filosófica y educativa, la escuela que fundó Platón se llama Academia. De ahí viene el nombre de Academia, si no lo sabía, a raíz de esto que fundó Platón casi 400 años antes que Jesucristo llegara. Sus alumnos eran escogidos por él. El alumno que quería ser alumno de Platón no podía hacerlo si él no lo escogía. Los alumnos llegaban a esta casa de Academo y él los esperaba en el jardín. Y saben una cosa, sus lecciones las impartía caminando por el jardín. Ese era su aula, caminar por ese, me imagino, en un hermosísimo jardín. Los aprendices, los alumnos, los discípulos aprendían todo, absolutamente todo del maestro, porque eran muchísimas horas que estaban con él. La manera de hablar, la manera de mirar y hasta la manera de caminar. Cuando la gente veía en la calle y conocía a Platón y veían a alguien caminando, con el tiempo decía, ese es alumno de Platón porque camina igualito a él. Tal era la influencia de los maestros de aquel tiempo. La persona seguidora se llamaba, si me permiten utilizar la palabra griega, no sé si se pronuncia exactamente, pero le decían matetes. Un matetes. Esa palabra matetes es equivalente en nuestro español a la palabra discípulo. Y las personas a quien seguían se conocía como didáscalos, es decir, maestro. Esa es la razón por la cual hay ese vínculo entre seguir y ser discípulo. El maestro escogía a sus alumnos. Las enseñanzas y, por qué no decirlo, la manera como el Señor desarrolló su magisterio en el mundo de la época, de alguna manera era necesario adaptarse a lo que era natural para que poder llegar con mayor facilidad a la audiencia que quería llegar y también para que pudiesen entender su ministerio. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, vemos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 15, en una de las enseñanzas del Señor, Juan capítulo 15, versículo 16, Él dice, fíjate cómo comienza este versículo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Se dan cuenta que era seguidor, vamos a decir así, de la escuela platónica? Así como Platón escogía a sus alumnos, el Señor también escogió a sus alumnos. Seguir a Jesús significa, entonces, de acuerdo a este concepto cultural, ser un discípulo de Jesucristo. Por eso he colocado el título de estas meditaciones, diciendo Jesús, sígueme, pero debes cumplir las condiciones del discipulado. Espero que puedan entender ese vínculo entre estas dos palabras. Entonces, el discípulo sigue, el discípulo imita, el discípulo aprende. Y por definición, podríamos decir entonces que un discípulo es una persona que tiene una relación cercana y continua con su maestro en quien confía. El maestro de las escuelas, el alumno de las escuelas platónicas tenía que dejar todo para dedicarse horas completas a aprender todo del maestro. Era como estar internado y que iban eventualmente a su casa.
Hermanos, estudiando, me voy a adelantar un poquito, estudiando el comportamiento de Jesús como maestro y estudiando el comportamiento de sus discípulos, sabiendo que tenían familia, incluso algunos tenían esposas, y si tenían esposas, tenían hijos. Entonces, yo estoy pensando últimamente que eso de los 12 apóstoles, había un momento en el cual ellos podían ir a casa, porque no podían descuidar su casa, porque se tendría que contradecir algunos conceptos bíblicos acerca del cuidado del hogar. Entonces, era una relación cercana y continua en quien uno seguía y que debía confiar. Si yo no confiaba en el maestro, ¿por qué lo iba a seguir? Como ya hemos dicho, esta relación cercana con el maestro cambia la vida del que sigue. Cambia la vida a medida que más se relaciona con él y que luego, esa era otra responsabilidad, comparte con otros lo que ha aprendido. Un alumno platónico era un alumno que estaba obligado a hablar de lo que estaba aprendiendo con otros. Es decir, la enseñanza filosófica de este gran maestro se dispersaba por muchas partes, y creo yo que esa es la razón por la cual, después de casi 2500 años, todavía se habla de esta escuela griega. La persona llega a parecerse mucho a su maestro, como ya dije, en la manera como piensa, la manera como habla, la manera como reacciona ante los estímulos, la manera como actúa y hasta cómo camina. Entiendo ahora mucho más lo que pasaba con los primeros discípulos que leemos en Hechos capítulo 4. Después de que estos hombres inmediatamente que son bautizados con el Espíritu Santo, comienzan a hacer lo que tiene que hacer un buen discípulo de un gran maestro, divulgar lo que ha enseñado. Y entonces en el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 13, dicen allí los que estaban escuchando a Pedro y a Juan: entonces, viendo el entusiasmo, el fervor, la pasión, eso es lo que quiere decir la palabra denuedo, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres que no habían ido a la universidad, que no habían tenido preparación teológica, sino que habían andado 3 años caminando con su maestro y habían asimilado todo, tal como lo hemos explicado hace algunos minutos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba con las personas? Les reconocían que habían estado con Jesús. Tremendo maestro, tremendos discípulos. Este principio aún sigue vigente. ¿Cuánto conocemos al maestro? ¿Cuánto tiempo invertimos estando con él? ¿Cuánto hemos aprendido del maestro? ¿Cuánto actuamos como él? ¿Y de cuántos y a cuántas personas le hablamos de lo que aprendemos al seguir al maestro? Son preguntas que quedan en esta primera parte de estas disertaciones. Ya hemos leído Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y a su madre, mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos al Evangelio según Mateo, en el capítulo 10, para leer un pasaje paralelo a este, Mateo 10, 37 y 38. Mateo 10, 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Volvemos
a Lucas, pero ahora en el capítulo 12 para leer los versículos 51 al 53. Lucas 12, 51. Dijo el Señor a los que le escuchaban en ese momento: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Cómo quisiera, de verdad, que estos pasajes dichos por el mismo Señor Jesucristo no estuvieran en la palabra de Dios, pero están? Y es necesario compartir y aprender todo el consejo de Dios. Por eso, aquí vamos a dedicar algunos minutos de algunos domingos para hablar de algo realmente antipopular. Es lo que el cristianismo lo hace antipopular, porque son cosas duras, pero que están allí. Y si queremos ser fieles a la palabra del Señor, necesitamos también hablar de estas cosas. Yo estoy todavía como cuando un boxeador recibe en el primer round un golpe impresionante en la mandíbula y no lo noquean, pero aparecen los siguientes 11 rounds groggy, que no sabe qué hacer, ¿no? Como le dijo Rocky Balboa a su entrenador en una de las películas, ¿no? Le habían dado tantos golpes a Rocky como en todas las películas, ¿no? Que él dijo: veo 3. Veo 3 allí. Y el entrenador le dijo: golpea al que ves en la mitad. Yo todavía estoy así, hermano. Estoy tratando de golpear al que veo en la mitad, porque realmente las condiciones y las exigencias del discipulado son fuertes. Por lo tanto, estoy tratando de asimilar todavía en mi vida esto que estoy comenzando a compartir. Amados hermanos, queridos hermanos, hermanas y amigos, Dios nos escogió para que lo sigamos, para que seamos sus discípulos. Entonces, como ya lo hemos dicho, esto implica una entrega absoluta al señorío de Jesucristo. He estado pensando en estos días, cuando canto una canción muy hermosa que aquí la entonamos también. Cuando decimos: Jesucristo es mi Señor, ya de mi vida es el Señor, de mi familia es el Señor y de la iglesia es el Señor, y decimos al final con el compositor: gloria sea a Él. ¿Hasta dónde eso es cierto, hermanos? Vamos a ver hasta dónde es cierto, si ustedes soportan juntamente conmigo estos minutos y los que siguen. Queridos hermanos, Él nos escogió, o mejor dicho, Él no nos escogió para que le dediquemos nuestras tardes libres, para que le dediquemos alguna partecita de un fin de semana o de los fines de semana, después de haber pasado horas y horas frente al canal y a la pantalla de televisor viendo la película favorita o el partido del deporte favorito. No, Él no nos escogió para eso. Él no nos escogió, queridos hermanos, para que le dediquemos nuestros años de jubilación. Él nos escogió para que seamos sus seguidores y para que seamos sus discípulos, tal como estamos comenzando a decirlo. Esa es la razón por la cual, de acuerdo a lo que dice este pasaje donde estamos de Lucas capítulo 14, que realmente al Señor le seguían, lo que dice el versículo 25, grandes multitudes. Grandes multitudes. Era una persona muy popular,
si se hubiese lanzado como candidato, no solamente gana las primarias, sino también la presidencia. Muy popular. Y en alguna ocasión, el Señor le dice, ¿saben ustedes por qué me siguen? Porque les doy comida. Ayer les di la cena, un pescado frito bien bueno, y a la mañana siguiente estaban esperando el desayuno. Eso lo dice la palabra del Señor. Y él luego le dice, ¿saben por qué me siguen? Porque les doy comida. Pero cuando lo confrontó realmente con el reto de lo que significa seguirlo, dice la palabra también que muchos lo abandonaron. Eso lo leemos en Juan capítulo 6. Vamos a ir a la palabra porque es la palabra la que nos redarguye y nos convence. Juan capítulo 6, versículo 66. El Señor confrontó a sus oyentes con la verdad propia de que Él era el pan de vida y que era necesario ofrecer su vida y morir para poder cumplir la misión para la cual el Señor les ha enviado. La gente, la multitud no entendió, y dice la palabra en el versículo 66 de Juan 6, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Al Señor le golpeó emocionalmente esto. Se detuvo con la gente que estaba más cercana a los 12 y les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Aprovechen este momento para que ustedes tomen la decisión. Y Pedro, tal vez sin consultar al resto, respondió como siempre lo hacía él de primerito y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El evangelio auténtico y completo no llama y no convoca a multitudes. La mayoría de las personas que se jactan de tener miles y miles de personas, y eso lo hemos visto en personas que llegan aquí, que tienen años en iglesias relativamente grandes, y cuando lo comenzamos a trabajar en el discipulado básico, nos dicen, tanto tiempo en tal iglesia y a mí nunca me hablaron de esto. Las grandes multitudes generalmente andan a la deriva, como ovejas que no tienen pastor. Pero las personas que son alimentadas pastoralmente y bíblicamente, por lo general, como hay cosas duras que decir, no atraen a muchas personas. Esa es la razón por la cual, cuando el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1 prepara a sus seguidores para la llegada del Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos capítulo 2, ¿cuántas personas estaban allí? 120 personas nada más. Una congregación más pequeña que esta, por lo antipopular del Evangelio cuando se hablan de estas verdades necesarias. Él prefiere unos pocos que digan y que decidan consagrarse a Él y no multitudes que deambulan a la deriva y sin propósito. Trabajamos y es el reto permanente a la audiencia que tiene a bien seguirme aquí y al resto de mis amados pastores, que nosotros nos convirtamos en verdaderos proclamadores del Evangelio. Y que de repente en algún momento determinado tengamos que hacer 2 servicios aquí, porque no cabemos. El Señor sabrá. Pero yo no quisiera tener una persona más aquí a la cual yo no pueda atender. Sería triste y vergonzoso para mí que no tenga y no pueda atender a una audiencia que se escapa de mis manos. Prefiero una congregación pequeña y el Señor sabrá hasta cuándo,
pero que yo pueda llegarles a ustedes y conocerlos. Hago un esfuerzo mental a medida que los años van pasando para que no se me olvide sus nombres. Por eso los que van llegando allí les pregunto el nombre. Algunos lo recuerdo, otros no, porque no hay cosa más hermosa para mí que saludarlo a usted y decirle: hola fulanito, ¿cómo estás? Pero si aquí estuviesen 1000 personas, hermano, puedo asegurarle que no le conociera su nombre. Él tendrá sus planes. El Señor Jesús planteó exigencias rigurosas a los aspirantes a ser sus discípulos. Queridos hermanos, estimados amigos que nos visitan en esta mañana, el cristianismo bíblico es mucho más, muchísimo más que el haber escapado del infierno. Y ya es bastante eso. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón sabemos de dónde venimos, hacia dónde íbamos. Íbamos hacia un lugar que la palabra de Dios describe y el mismo Señor Jesucristo le dedica unos cuantos versículos de los evangelios a hablar acerca de ese lugar de condenación. Pero también nos dice cómo salir de allí. Y por la gracia de Dios lo hemos entendido. Muchos de los que estamos acá presentes y estamos agradecidos porque ya no vamos al infierno y tenemos el pasaporte, tenemos la garantía de que vamos al cielo. Hubo una hermana que estaba interesada, yo no sé si está aquí hoy en la mañana, pero estaba interesada en llegar a los Estados Unidos, quería visitar, y la embajada norteamericana no quiso renovarle su pasaporte. Y está en Venezuela, creo. No sé si está aquí en esta mañana. Hermanos, ¿saben una cosa? El pasaporte que el Señor nos selló y firmó cuando aceptamos al Señor Jesucristo no tiene fecha de vencimiento. Bendito sea el Señor. Estamos listos cuando el Señor venga. En un viaje expreso, especialmente a buscarte a ti, a mí, a la iglesia del Señor cuando venga a arrebatar su iglesia. Lo único que no sabemos es cuándo sale el avión, el vuelo. Pero estemos listos para cuando el Señor venga, no nos quedemos. ¿Saben una cosa? Eso es bonito y eso es parte del cristianismo, pero no es suficiente eso. No es suficiente porque hay algo más. Nosotros aceptamos con toda tranquilidad, por ejemplo, que los soldados de la patria den su vida por salvar a la patria. Nosotros aceptamos también que de repente una persona que es apasionada por la política sufra tortura, cárceles y hasta la muerte por seguir una ideología política. Y tal vez lo aplaudimos por ese gesto de estar o a favor del gobierno de turno o en contra de él. Eso lo vemos de repente con normalidad. Pero los seguidores de Jesús que vivan una vida semejante, parece que no terminamos por asimilarlo. Parece que hemos entendido que cuando aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador, vamos a caminar la vida cristiana por una alfombra roja para recibir al final el Oscar del Señor. No, hermanos. Para sus seguidores, Jesús tiene exigentes demandas que Él mismo se ocupó en presentarlas y que hemos leído en estos pasajes que acabamos de mencionar. Queridos hermanos, estimados amigos, yo los invito para que en los próximos domingos estemos aquí, nos atrevamos a estar aquí y nos ocupemos usted y yo en meditar en torno a esas condiciones de Jesús para poder ser sus discípulos. Como vamos a ver al final de estas exposiciones, vale la pena seguir a Jesucristo
y aceptar las condiciones de su escuela. Vale la pena seguir a Jesucristo y pagar el precio del discipulado. ¿Saben por qué? Porque la palabra del Señor dice que el trabajo en el Señor, ¿cómo es? No es en vano. El Señor está monitoreando todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y tenemos que entender lo que dice también el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para nuestro bien. Como dice el apóstol Pedro, qué triste es sufrir porque hemos pecado, y el que ha cometido errores, el que ha fallado ante la presencia del Señor, va a tener sus latigazos, porque el Señor al que ama disciplina. Pero qué hermoso es saber que yo puedo estar sufriendo algunas cosas que no me gustan por ser fiel al Señor. Y Él nunca va a permitir que un hijo fiel le lleguen cosas que no pueda soportar, porque Él dará juntamente con las dificultades la salida. Eso lo dice Pablo a los Corintios. Vale la pena seguir a Jesucristo, hermano. Eso sí se lo puedo garantizar. Vale la pena seguir fiel al Señor hasta el final. Usted, amigo que nos visita, no sea cobarde por lo que he dicho en el día de hoy, porque vamos a hablar de algunos aspectos aparentemente oscuros para nuestra mentalidad humana. Pero nunca el Señor nos deja en oscuridad. Si algo el Señor tiene para nosotros, es luz para el camino. Lámpara es a mis pies tu camino, dice el salmista, y lumbrera a mi camino. En casi medio siglo de estar caminando con el Señor, este servidor les dice que por experiencia propia no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor. Yo diría, juntamente con el apóstol Pedro, salvando las distancias: Señor, ¿a quién voy? ¿Qué voy a hacer sin ti, Señor? Yo no sé vivir sin ti. Y las veces que he querido vivir sin ti he fallado. Por lo tanto, le digo hoy en la mañana a mi Señor: Señor, no me dejes en ningún momento. Y dame las fuerzas para hacer, para calzar, para calificar el estar en tu escuela. Y que en ningún momento el Señor le diga a este servidor: no puede ser mi discípulo, porque no reúne las condiciones. Qué doloroso sería que mi Señor me sacara de su escuela porque no he podido cumplir con las condiciones del discipulado. Para poder cumplirlo, amados hermanos, yo tengo que estar agarrado aquí, porque aquí están todas las normas que debemos seguir para ser verdaderos seguidores de Cristo. ¿Usted está dispuesto a seguir? ¿Sí o no? Amén. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Y usted que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, si usted quiere inscribirse en la escuela del Señor, venga aquí, oramos por usted y comenzamos un proceso de formación básica de la palabra de Dios, para que sepa lo que significa vivir con el Señor y para el Señor. Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana maravillosa en la cual nos has congregado en este lugar para estar estos breves minutos alrededor de tu palabra. Señor, gracias porque tú no nos exiges a nosotros algo que mi maestro, el maestro de Galilea, no haya cumplido él primero y nos haya dicho cómo hacerlo. Gracias por Jesucristo, mi Salvador y el Salvador de muchos de los que están en este lugar. Padre, nos retas en esta mañana. Tal vez nos vamos inquietos, porque apenas estas meditaciones comienzan.
Y vamos a estar desarrollando, de acuerdo a la dirección de tu Espíritu Santo, algunos de estos aspectos que están en los evangelios acerca de las condiciones de tu escuela, de tu discipulado. Fortalece nuestras vidas, porque como el apóstol Pablo, amado Padre Celestial, queremos terminar bien la carrera. Anhelamos terminar bien la carrera, con gozo, con entusiasmo, sabiendo que hemos hecho lo que debíamos hacer. Gracias, Señor. Te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.